Dios. Vámonos allá a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Ahí vamos a meditar en esa enseñanza del apóstol Pablo a los Filipenses, hablando acerca de cómo Cristo fue humillado y exaltado. Eso es lo que dice ahí el tema del capítulo 2, humillación y exaltación de Cristo. Así que ahí vamos a meditar esta mañana, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y vamos a leer unos 4 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando lo tengan se me ponen de pie y me regalan un fuerte amén. Y si ven oscuro ahí, apaguen, enciendan la luz, ¿verdad? Tenemos todos y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Incline su rostro y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón y damos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta mañana que nos ha permitido estar en su casa. Bendito Dios, este privilegio de este ayuno, de esta oración, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, contestando esas peticiones, esas respuestas, esas necesidades a mis hermanos, bendito Señor. En el nombre de Jesús bendice este lugar y que este lugar, Señor, sea lleno de almas para tu honra y para tu gloria. Y los que vengan a este lugar, bendito Dios, que vengan con ese deseo en su corazón de poder aprender de usted, de poder, Señor, creerle a lo que usted hizo, esa obra tan grande de morir por el mundo pecador. Gracias, bendito Señor, le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea por honrar y glorificar su nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, amén y amén. Bien, pueden sentarse. Bien, entonces dijimos de que Cristo se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, ¿verdad? Y se humilló no porque Él quisiera humillarse, porque Él habla ahí en la palabra de que Él no escatimó, dice, siendo como Dios. No le importó venirse a humillar a este mundo. Pero esa humillación le valió para que Dios lo exaltara. Amén. Y estuviera delante de su presencia, a la diestra de Dios, intercediendo por ese pueblo por el cual Él dio su vida. ¿Y por qué intercede por el pueblo? Porque Él eso vino a hacer, a morir en la cruz del Calvario para que todo el mundo fuera salvo. Por eso que hizo esa obra que cumplió, esa orden que Dios le dio, Él la cumplió y ahí mismo es que Dios lo exaltó. Así fue exaltado nuestro Cristo, por obediente, por obedecer el mandato de su Padre. ¿Cuántos son obedientes? Amén. Entonces nosotros debemos de obedecer el mandato de Cristo, ¿verdad? Amén. Y Él nos manda muchas cosas, ¿verdad? Sí, amén. Demanda humildad, demanda santidad, demanda alma, ¿verdad? Amén. Hay que ganar esas almas, ¿verdad? Amén. Así es que hay que trabajar para nuestro Dios. Amén. Entonces, pero a Jesús no le importó, siendo como Dios, dice ahí, Él no le importó humillarse. Y muchas veces el hombre se cree grande. Amén. Y cuando lo humillan, no le gusta. Entonces, pero Jesús nos dio ese ejemplo de humildad. De Él debemos aprender nosotros. De cómo ser humildes. No nos podemos andar exaltando nosotros mismos. Quien nos va a exaltar es Cristo si nosotros obedecemos a Él. Así como a Él lo exaltó Dios, su Padre, así Él nos va a exaltar en el día, cuando estemos en su presencia. Así es que, hermanos,
Cristo nos da buenas enseñanzas. Amén. Enseñanzas de vida eterna. Las enseñanzas que Él nos da nunca van a ser para perdición, sino para edificación. Sí, amén. ¿Para qué? Para glorificar su Su nombre. nombre, amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cada vez que venimos a este lugar, en nuestras casas, de glorificarle, porque Él es digno de toda la gloria y toda la honra. Así es que por eso es que el apóstol Pablo está hablando ahí a los filipenses y diciéndoles de que Cristo es el consolador y que Él nos consuela, y que si Él es nuestro consolador, nosotros debemos de ser agradecidos con Él y tenemos que hacer como Él nos mandó. Veamos ahí, versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿en quién los consolamos? En Cristo. En Cristo. Entonces, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto o afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice después? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que Cristo hizo, ¿verdad? Cristo dice que el consuelo lo sentía con el Padre. Ahora nos manda que si nosotros tenemos ese consuelo, ese amor, esa comunión con el Espíritu Santo, y si hay algo entrañable, entrañable quiere decir que está en los adentros de uno, en las entrañas. Entonces, si hay alguna misericordia, dice que hay que completar mi gozo. Ese gozo sentía el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Quién sentía el mismo amor? El apóstol Pablo, el mismo amor que Cristo sintió por el mundo. Y entonces, por eso nos manda que nosotros debemos de sentir ese mismo amor para completar el gozo, dice ahí, ¿verdad? Completar mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. El amor que sentía el apóstol Pablo por la obra que Dios le había encomendado era incomparable, hasta el grado que él despreciaba todo lo que él había sido. Y decía, todo lo que sé y todo lo que he hecho, él lo despreciaba y decía, lo tengo como basura. No le interesaba. ¿Por qué? Porque haber conocido a Cristo era todo lo que él necesitaba. Gloria a Dios. Y usted y yo lo mismo. Sí, amén. Que todo lo que tenemos y hemos hecho es para la gloria de Dios. Dios, sí, amén. Y tenemos que gozarnos en todas las cosas que Él nos ha dado. Entonces, como nos gozamos, para sentir completo ese gozo, debemos de sentir lo mismo unos por otros. Amén. Eso es lo que dice. Y por eso dice que tenemos que estar unidos o unánimes, sintiendo una misma cosa, un mismo pensar en Cristo. Tenemos que pensar como Cristo nos enseñó. Ese amor al prójimo, ese clamor hacia Dios unánime, todos juntos, en la misma comunión. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pero si sentimos el mismo gozo, el mismo amor que Cristo sintió por su pueblo, no deberíamos sentir odio, ¿verdad? No deberíamos sentir venganza, ni envidia, ni rencor, ni nada que no agrada a Dios, porque eso nos enseñó. Y eso vino a hacer a esta tierra, a mostrar su amor, amar a su prójimo, para que el mundo fuera salvo. Dio su vida, es la prueba más grande de amor que Él dio. Entonces, Dios quiere que así seamos nosotros, que tengamos esa misma comunión que Cristo tuvo. Pero para eso hay que trabajarlo. Hay que luchar. ¿Por qué? Porque en este mundo hay tentaciones, hay pruebas, hay problemas, hay situaciones que nos apartan. Cuando el vecino quiere algo con nosotros, pleito o lo que sea, nosotros tenemos que amarlo. Tenemos que perdonar. Es la doctrina que Cristo enseñó, la doctrina del amor y del perdón. Entonces, cuando vienen otros diciendo otra cosa, mira que tenés que vengarte. Si te hizo esto, vengate. Entonces, ¿esa doctrina de quién es? Del diablo. Es del diablo, ¿verdad? Porque el diablo no va a venir a enseñar el amor. El diablo es un mentiroso. Es un engañador. Y entonces siempre ha venido a engañar, a meter pleito al prójimo. ¿Para qué? Para que el mundo no viva en paz.
y así tener parte en esas almas que Él gana. Por eso es que nosotros tenemos que contrarrestar ganando almas para Cristo. Amén. Y esas almas que el diablo se lleva hay que rescatarlas. Sí, amén. Y ese es el trabajo que tenemos, Que sea demasiado de grande. ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ya que ahorita es tiempo, ¿verdad? Y aunque la palabra nos dice aquí mismo, el apóstol Pablo, de que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, le dijo a Timoteo, predica la palabra, le dijo, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, usted y yo tenemos la oportunidad también de rescatar las almas del infierno. No por nuestra propia cuenta, sino porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Así es que la gloria es para Dios, que Dios nos manda a estar unidos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, ¿verdad? Por eso habla allí, sintiendo una misma cosa. Tenemos que sentir lo mismo, lo que Cristo sintió cuando iba a dar su vida por el mundo pecador, Amén. sabiendo de que su obra ahí completaba la limpieza del pecado. Si Él no moría, el pecado seguiría existiendo y iba a reinar en el mundo por los siglos de los siglos. Pero la misericordia de Dios es grande, que nos alcanzó con su bendito amor y su infinito amor y misericordia. Y así nos dio esa salvación y vida eterna. Amén. Sin Cristo no hay salvación. No hay ¿verdad? salvación. Amén. Entonces solo Cristo sana y Sí, salva. amén. Bien, sigamos, versículo 3 dice, nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Entonces lo que hagamos no lo hagamos por contender o por pelear con el otro hermano o vecino, ¿verdad? Sino hagámoslo para la gloria de Dios. Y por Amén. eso dice ahí, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está, ¿verdad? Que tenemos que ver por los demás. No tenemos que ignorar la aflicción de otro. Amén. Por eso el clamor de cada uno de nosotros debe de ser por las necesidades también del prójimo. Sí, amén. Entonces dice aquí que tenemos que, estimando, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, que no nos interesa que los demás sean más que nosotros. Eso quiere decir que sean superiores a nosotros. Estimándolo, dice. Tenemos que amarlos igual. Amén. No importa el nivel que tengan, pero el amor de Dios es para todos. Para todo. Amén. Porque todos tenemos derecho a esa salvación. Porque Cristo no hizo acepción de personas, sino nos amó y murió tanto por el borracho como por el bueno. Amén. Murió por el pobre como por el rico. Rico. Murió por el alto, por el bajito. Quito. Entonces murió por todo. No hizo acepción de personas. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en cuenta eso en nuestra vida. Que esta vida así debe de ser, de amarnos unos con otros. Amén. De ver por la situación en que está el El prójimo. otro ayudarle. ¿Verdad? Cuando la hermana Luisa dice, está la hermana que necesita oración, está enferma. Hay que ir y orar por ella para darle ánimo. Pero la respuesta está en las manos de Dios, ¿verdad? Hay que Entonces, levantar al caído. nosotros tenemos que ver por el prójimo Amén. y animarle, levantarle, dice, si se ha caído, dice, pero no con gritos, ¿verdad? No. Sino con mansedumbre, Con dice, amor. con amor, con humildad. Humildad. Eso es lo que tenemos que hacer cuando vemos al caído. Ayuda. Amén. Hay que levantarle, Decirle que hay alguien que lo ama. pero persuadiendo, con amor. Así es que eso nos manda, y por eso dice que tenemos que ver cada uno a los demás, estimando a cada uno, dice, a los demás como superiores a él mismo. No mirando, dice 4, cada uno por lo suyo propio. Entonces nos está diciendo que no solo vamos a ver nuestros intereses, solo lo que nos conviene, sino hay que ver por los demás. Yo no voy a ver que me voy a superar solo yo, ¿verdad? Y dice uno, yo estoy así porque yo me jacto de lo que Dios quiere hacer conmigo y yo hago por Él. Pero no es así, no nos manda eso, ¿verdad? Nos manda a ser humildes y ver por los demás. Amén. Ver por el necesitado. Sí, amén. Así que por eso dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, dice,
por lo de los otros. Amén. Ahí está lo que nos está mandando nuestro Dios. Ver por el prójimo, ver por los demás, ver si el vecino cómo está. Porque al final todo el mundo está necesitado de Dios primeramente. Sí, amén. Después de Dios, las cosas materiales, ¿verdad? Por eso es que la palabra nos dice de que cuando llega alguien a la casa y a tocar y está necesitado de algo, o que le dice, regáleme una libra de azúcar o de frijol, y usted está dormido, dice, no le va a decir andate y ven mañana, cuando tienes consigo que darle. Consigo que darle, amén. Entonces, eso es lo que habla la Biblia. Eso es lo que dice, que hay que estar pendientes del prójimo, del otro. Hay que ver lo de los otros, dice también, ¿verdad? Sí, amén. Así es que eso es lo que dice el versículo 4, donde dice, sino cada cual también por lo de los otros. No solo nuestros intereses, no solo nuestras cosas. Y como aquí no es mío, no barro. ¿No? Este es del vecino, hay que tenga sucio, hay que tenga esas suciedades de los chuchos. Si no, igual. Veanlo como que es algo que usted ama, ¿verdad? Sí, amén. Porque ama al prójimo. Porque ahí demuestra el amor al prójimo. Amén. Ajá, pero si usted va con eso, va con el egoísmo. Cuando el vecino le echa la basura, aquí le da las gracias. Mire, gracias por esta basura que me echó. ¿Va que somos así? No. Muchas gracias. Le agradezco por dejarme sucio ahí. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermano. Que veamos al prójimo y hay que entenderlo como Él. ¿Por qué? Porque usted no va a cambiarlo. No. Quien los cambia es Dios. Dios, amén. Entonces, en las manos de Dios hay que ponerlo. Amén. No a decirle, mire, usted o se compone o la compone. Muchos así somos, ¿verdad? Entonces, pero Dios no nos manda esto, sino a ver por los intereses de los demás. Así que eso es lo que dice ahí, versículo 4. Vamos, versículo 5. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo de que si somos así, entonces estamos haciendo lo que Cristo hizo, porque Cristo siempre vino a ver por el bien de los demás, por la salvación de los que estaban necesitados del poder de Dios. Por eso vino Él. ¿Y quiénes eran los necesitados? Todos. Porque todos pecamos, ¿verdad? Amén. Entonces, como todos pecamos, necesitábamos el perdón de Dios. Necesitábamos la limpieza de nuestros pecados. Y Cristo dijo, yo soy esa limpieza. Yo soy ese cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, aunque Él no dijo eso, sino que lo dijo Juan, ¿verdad? Es ahí, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a hacer esa obra. Y esa obra es la enseñanza de vida para nosotros. Amén. Amar a nuestros prójimos como Cristo nos enseñó. Por eso dice que tengamos ese sentir de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, de que tengamos ese mismo sentir, como dice que él sintió el mismo sentir que Cristo tuvo, el dolor que él sintió al morir, pero ese dolor le iba a causar una gran satisfacción. Amén, gloria a Dios. Cuando muchos iban a venir a su reino, ¿verdad? Amén. Iban a salvar sus vidas de la condenación eterna, que eso es lo que él vino a hacer. Por eso es que habla ahí, dice, y hay en vosotros pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Cristo no vino a sembrar el odio, ¿verdad? No. Vino a sembrar el amor entre hermanos. Así es que eso es lo que Dios nos manda. Versículo 6 dice, el cual siendo, dice, en forma de Dios. Ahí está diciendo que es Dios, ¿verdad? El cual siendo en forma, no le importó, ¿verdad? No escatimó o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces lo que nos está diciendo es que no se exaltó él solo, o no se engrandeció, no se enorgulleció de ser un Dios, de ser el Rey de Reyes, el poderoso del mundo entero. No le importó ser eso. Él ya tenía su propósito trazado y su plan profético que ya estaba escrito, de que iba a dar su vida y iba a salvar al mundo. Entonces a él no le importó ser Dios y venir a esta tierra a humillarse como un hombre, porque eso es lo que vino a hacer, dice ahí. Por eso es que dice, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está, ¿verdad? Que Él no vino a decir grandezas de Él mismo. Él dice que vino a hacer y a hablar lo que veía hacer al Padre. No hablo por mí mismo, sino hablo las cosas que oí de mi Padre. Amén. Usted y yo, mi amado hermano y hermana, debemos de hablar como Cristo nos ha enseñado. Amén. Tenemos que enseñarle a los demás que somos cristianos y que Sí, Cristo amén. vino a dar un ejemplo de Sí, vida. amén. Y que Él vive en nosotros. Y esa vida está en nosotros. Así Amén. es. Por eso es que no tenemos que dar malas enseñanzas, malos ejemplos. Para empezar nuestra familia, nuestros vecinos o al mundo entero. Sino lo que Cristo nos dio. Ese perdón y ese amor. Sí, amén. Y eso nos lleva a salvación y vida eterna. Por eso esa vida eterna se la debemos a Él, ¿verdad? Solo Cristo es el único que nos da la salvación y la vida eterna. Por eso en Él debemos de confiar. A Él debemos de glorificarle. Que siendo el Rey de Reyes Él, no le importó hacerse hombre, hacerse un siervo, un sirviente. Eso es lo que quiere decir siervo, ¿verdad? Amén. No le importó, dice ahí, tomando forma de siervo. ¿Y quiénes eran el pueblo de Israel? Eran servidumbres de Egipto. De Egipto. Eran los sirvientes de Faraón. Ahora Cristo vino y se vino a ser un sirviente para que el hombre se salvara. Para que el hombre no muriera ni tuviera esa condenación eterna. Para eso vino Él, a humillarse, a dar su vida y dejando su reino, su trono de gloria, no le importó y se vino a servir. Por eso que Él mismo dice allá en los evangelios, de que el que quiere ser grande en su reino, tiene que primero servir. Tiene que ser vuestro servidor. Dice. Y el servidor, dice, cuando dice vuestro, el servidor de todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que entender nosotros, que lo que venimos a hacer a este lugar es para el servicio de Dios. Amén. No para agradar a los hombres, ¿verdad? Es para agradarte a ti. Para agradar a Dios, tenemos que agradarle a Jesús. Amén. Pero ¿de qué nos manda Jesús? Agradar y a ver por el amor al prójimo. Entonces, si usted ve que el prójimo está en necesidad y usted tiene, hay que darle. Amén. Entonces, eso es lo que Cristo hizo, mostrar su amor. Y no le importó ser un sirviente. Cuenta una historia de que, creo que el papá del presidente, George Washington, dice que era él director de una escuela. Y dice que él andaba paseando por ahí, no andaba jactándose de que era grande, y andaba con su sombrero ahí, en el campo quizás. Pero dice que vino una señora y le dijo, una señora de plata, dice que lo llamó ahí, señor, dice que le dijo, trájeme esa leña que está ahí. Así con mucho gusto, señora. Y él vino y agarró un hacha y dijo hacerle la leña. Y dice que terminando de hacer la leña, dice que lo conoció la hija de la señora. Mire, si él es el director de ahí de la escuela, le dijo, disculpe señor, que yo no lo había conocido. Le dijo, no se preocupe, si a mí me gustan estas labores del campo, yo lo hago con mucho gusto, dijo. Y dice que fue tanta el impacto que causó una señora de ver de que alguien de otro nivel, porque no cualquiera es director de alguna escuela o algún colegio, entonces dice que le impactó tanto que la señora tenía tanta plata que dice que reunió a varios ricos y dice que les dijo, mire, necesito que hagamos una campaña y reunamos para esa escuela, para ese colegio, esta donación porque este señor es grande. Yo me equivoqué, y dice que llegó a pedirle perdón y le ofreció esa ayuda que necesitaba. Así fue que creció, dice, ese colegio. Y hoy es uno de los grandes y mejores de Estados Unidos. Porque ¿qué lo hizo grande? La humildad, amén. de que este es líder. Sí, amén. Entonces, ¿cómo influye el líder, verdad? ¿Y quién era Jesús? Era un gran líder. Entonces, Jesús era un gran líder que Él escogió a otros líderes, ¿verdad?
¿A quiénes escogió? A sus discípulos. Pues, Y cuentan algunos de que Jesús escogió a 12, ¿verdad? a 12. 12 apóstoles. Y esos apóstoles eran los líderes que iban a iniciar el ministerio evangelístico en el mundo entero. Pero otros cuentan de que de esos 12 Jesús se equivocó con uno, dicen. Así dicen. Pero no es que se haya equivocado, Ya había él. sino eso ya estaba profetizado y escrito en los salmos que alguien le iba a entregar, ¿verdad? Amén. Porque ya estaba escrito por Dios lo que iba. Entonces por eso que los grandes líderes y las grandes enseñanzas enseñan que aún Jesús se equivocó, bueno. Pero ese es como hombre, enseñanzas como hombre, pero no analizando el concepto de las profecías. ¿Por qué? Porque eso ya estaba escrito y sí tenía que hacer, que Cristo tenía que morir, pero alguien de los mismos, como sucede en muchos hogares hoy, que alguien de la misma familia, siempre hay alguien que a usted le pone el cuchillo o le da por la espalda. ¿Por qué? Por envidia o por lo que sea. ¿Por qué entregaron a Jesús? Porque estos hombres querían un rey guerrero y lo llamaban para armarse e ir a pelear contra los emperadores romanos, pero él no les hacía caso porque él no era un rey de guerra, él vino como un rey de paz. Por eso es que dice la palabra de que Jesús vino en un pollino de asno. Y cuando alguien viene en un pollino de asno, no viene como un guerrero. Entonces esa es la diferencia de un rey guerrero, que un rey guerrero va a venir y va a venir como un líder mundial de un gran ejército armado. Y un gran caballo. Y por eso es que el anticristo así lo va a engañar, porque va a venir y diciendo: yo les traigo paz, yo uno al mundo, yo hago que las guerras se calmen. Entonces así va a engañar a muchos, porque este sí es guerrero, este sí es el Mesías, va a decir muchos de los israelitas, muchos judíos, muchos musulmanes que están esperando al Mesías. Entonces Jesús vino como un rey de paz, a dar paz a su pueblo primeramente, pero igual su pueblo no le recibió. Entonces, ahí está donde nosotros alcanzamos la misericordia. Por pura misericordia somos nosotros. Injertados. En los olivos injertados, ¿verdad? En ese olivo natural que era su pueblo. Hay misericordia de Dios para nosotros. Gloria a Dios. Así que usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios. Entonces, ese es lo que vino a hacer Cristo, a servir a los demás. Y entonces, usted y yo debemos de estar al servicio de Dios. Amén. Y debemos de venir a este lugar o donde quiera que vayamos a adorar a Dios con esa disposición en nuestro corazón. Amén. De que venimos a servirle a Dios, a agradar a Dios por lo grande y poderoso que es. Porque no hay nadie tan grande como Él. Nadie. Entonces, eso es lo que Jesús vino, que siendo grande, Él vino a humillarse, Él vino a servir. Él vino, como digamos, venir a sirviente de alguien que no merecía. Porque usted y yo no merecíamos ni merecemos que un rey nos venga a limpiar los pies. Porque Él es vino. ¿Se acuerdan de la lectura ya de los? Y es como un acto. Ese es un acto de humildad, ¿verdad? Humildad, amén. Eso es lo que nos enseña. Muchos ya la agarran como doctrina y dicen usted, pero ustedes no lavan los pies. Hay que hacerlo. Pero hay sectas de eso, que lo hacen. Porque dicen que Jesús hizo. Al final es una enseñanza de humildad para el hombre. Amén. Que pudiera entender lo que a Cristo no le importó lo grande que Él era. Y aún así vino a servir. A servir. Ahora, usted y yo podemos ser grandes, pero aquí en esta tierra, pero delante de Dios, si no servimos, entonces, ¿cómo vamos a ser los primeros? Por eso es que la madre de Jacob y Juan, ¿verdad?, que le dijeron a Jesús: queremos que cuando sea en tu reino, los pongas a ellos a tu derecha. No sabe lo que piden, mujer, porque el dar, eso no es mío, sino de Dios. Dios, amén. Entonces, nosotros primeramente tenemos que creer en Jesús y aprender de Él lo que Él vino a hacer. Así que, hermanos, esas enseñanzas son las que el apóstol Pablo estuvo diciéndole
o enseñándoles a los filipenses de cómo Cristo vino de humillarse a ser exaltado. Porque así debe ser el hombre. Primero tiene que humillarse delante de Dios para estar en su presencia. Gloria a Dios. Pero si no nos humillamos delante de Dios, ¿cómo vamos a estar ahí? Sí, amén. Necesitamos de la santidad de Cristo. Amén. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos, versículo 8 estamos, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está donde dice de que estando como hombre o como siervo, Él se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él mismo entregó su vida, ¿verdad? Amén. Por eso la palabra nos dice de que a Él no le quitaron la vida, dice, ¿va? No. Sino dice, porque yo la pongo, dice, y la vuelvo a tomar. Entonces Él puso su vida un momento delante de la muerte, para que creyera el enemigo que la había vencido, ¿verdad? Entonces dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces no es que se la quite nadie. No. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es soberano. Soberano. Él hace lo que le place y como le place y en el tiempo que Él quiere. Amén. Eso es digno de toda gloria. Así que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿qué nos está enseñando ahí en ese punto, en ese versículo 8? Nos está enseñando de que usted y yo debemos de ser obedientes aún hasta la muerte, ¿verdad? Porque Él así fue. Y porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Por eso dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y a nosotros no nos gusta humillarnos. Ay, Dios. ¿Cómo? Cuando alguien nos mira así, o miramos a alguien así, sí nos gusta. Ajá. Pero cuando alguien nos mira, no nos gusta. Por eso hay que humillarse. Pero delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Él. Porque eso es bueno. Por eso dice Él que Él siendo hombre, estando en esa condición de hombre, después de ser un rey, un Dios todopoderoso, Él vino a servir. No le importó, dice, humillarse. Y por eso dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Y por qué dice muerte de cruz? Siendo obediente a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Porque ahí mismo, en Corintios, creo que dice de que la muerte de cruz era una maldición. Y eso lo dice la ley también, allá en Levítico, que la muerte de cruz era una maldición. Y Él tomó esa maldición, pero por nosotros, porque malditos éramos nosotros en el pecado. Pero Él vino y tomó esa maldición. Y ahora usted y yo, por gracia, estamos aquí adorándole, Amén. exaltando su nombre. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda oración. Honra y toda gloria. Gracias a Dios, porque es para Dios, hermano. La gloria es para Él, de que Él vino a dar su vida, haciéndose obediente, obedeciendo el mandato que traía de morir en esa cruz, sintiendo el pesar de la culpa de nuestros pecados. La copa amarga, dice, que Él bebió, ¿verdad? Eso amargo era el pecado de cada uno de nosotros y del mundo entero. Pero Él no le importó. Y dice, y murió en esa cruz haciéndose una maldición. Porque la ley así decía, maldito aquel que muere en una cruz. Maldito el que es colgado de un madero. Tomó esa maldición. Entonces, si Él tomó esa maldición, es para que nosotros no fuéramos malditos. Amén. Sino benditos de Dios. Sí, amén. Por pura gracia, por pura misericordia. Gracias, sí, amén. No porque lo merecíamos, amén. Nosotros merecíamos esa muerte. Pero Él nos hizo a nosotros inocentes, tomando nuestra culpa. En el juicio los declaró, ustedes son libres. Por eso es que la palabra dice eso, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que somos libres en Cristo, ¿no? Amén. La gloria es para Dios. Versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahí estaba, donde Dios le está exaltando. Y dice ahí de que, igual que Cristo, que se humilló hasta lo sumo, dice, así mismo, ahora viene Dios y lo exalta hasta lo sumo, a lo máximo.
Dice, y le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, no vamos a andar imitando nombres o hombres que creen que son grandes. No vamos a andar exaltando pastores, jugadores, presidentes. Nada, no nos conviene. Creo que el apóstol Pablo dice que no todo conviene, todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces quiere decir que el hombre puede hacer lo que quiera, pero no todo conviene si usted y yo somos de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque el nombre que debemos de exaltar tiene que estar sobre todo nombre. Amén. Sobre toda potestad y principado, dice la palabra. Entonces, Dios está sobre Satanás. Está sobre todo enemigo. Por eso que usted y yo debemos de caminar y vivir en paz, sin temor, porque Él nos manda cuando nos dice no temáis porque yo estoy con vosotros. Porque Él está sobre todo enemigo. Gloria a Dios. No hay enemigo que pueda con Él. Y si usted está con Cristo, ¿cómo lo va a vencer el enemigo? Entonces, esa es la esperanza de la palabra. Dice, por eso que dice ahí el 9, por lo cual Dios, dice, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está sobre todo y por eso Él tiene derecho a cambiar los nombres. Y por eso dice la palabra de que Él nos ha prometido que cuando vayamos donde Él nos ha escrito un nombre nuevo, una piedrecita blanca, ¿verdad? Entonces Dios nos va a cambiar nombre. Amén. Ya no es el mismo. Por eso dice, escribiré un nombre nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos nueva creación para Él, nueva criatura. Entonces somos nuevos y no podemos ser los mismos viejos pecadores, ¿verdad? El nombre viejo, la persona vieja que ya quedó atrás. Cristo nos hace nuevos, nos limpia del pecado, nos hace sin mancha y sin arruga como Él quiere a su iglesia, ¿verdad? Entonces, pero para eso tenemos que aprender de Él, a humillarnos. Amén. Que no importa la condición que usted viva, usted quizás contra aquel que está tirado en la calle, contra aquel que no tiene casa, que está tirado, para Él, usted es una gran persona, un gran hombre, ¿verdad? Oh, chica, ese hombre tiene una casa, o buena casa, o buen carro. Entonces, lo mira así, como ella, ¿verdad? Pero a usted que no le importa eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios lo tiene así, usted tiene que ser como ese hombre humilde. Amén. Porque de ahí nos sacó Dios, ¿verdad? Sí, amén. Eso es lo que dice el Salmo 42, ¿verdad? Que nos sacó del lodo cenagoso, de donde estábamos, y nos tomó y nos puso en un lugar limpio. Eso es lo que dice el Salmo 42. Búsquenlo ahí para que vean. Salmo 42. Y me lo leen ahí si lo tienen. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Verdad que nos sacó del lodo y nos puso en otro lugar limpio para adorarlo? Eso es lo que dice. Así es que por eso dice en el 10 que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero eso, ¿por qué se lo dio Dios? Él le dio la autoridad para que todo lo que está debajo de Él doble todas sus rodillas, dice ahí, ¿verdad? Y esa es una profecía escrita antes de que Cristo naciera. Ahí está la cita para verla, pero eso dice de que eso lo hizo Dios para que entendieran que el nombre sobre el cual pesa esa profecía del Mesías, del Salvador, es todo, sobre todo nombre. Sobre toda situación que nos encontramos, el nombre de Jesús es superior y ya venció a todo eso. Ya nuestras enfermedades ya no están, ¿verdad? Amén. Ya fueron clavadas en la cruz del Calvario. Las necesidades que tenemos, Cristo las conoce. Sí, amén. Entonces no tenemos por qué sufrir y por eso dice ahí que es sobre todo nombre y que en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿quiénes tenemos que doblar nuestras rodillas? Nosotros. Todos. Estamos en la tierra. Le debemos reverencia a nuestro Sí, Dios. amén. ¿Quiénes son los que están en la tierra? Nosotros. Nosotros. ¿Quiénes más? Los animales, las plantas, los árboles. Por eso que ellos obedecen también. Y por eso que dice la palabra, que no se cae, ¿verdad? Ninguna hoja de un árbol. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a él. Entonces, si los árboles, los animales se sujetan, y nosotros que somos seres razonables, llamados hijos de Dios, ¿verdad? No vamos a doblar las rodillas delante de Dios. Nos da vergüenza muchas veces. Así es que, por eso es que dice ahí que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, debajo de la tierra también los muertos tienen que adorarle, ¿verdad? Los que están en las aguas, en todos lados, porque Él tiene potestad sobre todo. Entonces, terminemos ahí en el 11 y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la gloria es para Dios Padre, ¿verdad? Toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo ahí, para la gloria de Dios Padre, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que someterse, hay que ser obediente. Nos manda a doblar las rodillas de todo, ¿verdad? Amén. Pero yo no lo voy a obligar a usted, ni usted a mí. Entonces, si no, el entender lo que Cristo es, nos va a hacerle reverencia, glorificarle, honrarle, darle la gloria y la honra. Bien, terminemos en esa cita que les dije de la profecía, que ahí está en la referencia bíblica. Isaías 45, 23, ahí está eso donde ya había sido escrito que toda rodilla se tenía que doblar. 45, 23 de Isaías. Por mí mismo, leamos desde el 22. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces ahí está diciendo que Él es eterno, que no hay nadie como Él. Por eso dice: yo soy. Por eso los hebreos, para entender de que era enviado de Dios Moisés, le decían: ¿quién te envió? Yo soy. Porque Él mismo dice: yo soy Dios. Ese término lo conocían bien los hebreos. Versículo 23, vamos ahí al punto. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será, dice, revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahí está donde dice Filipenses, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ya estaba escrito eso, ¿verdad? Antes de 750 años de que Cristo viniera a esta tierra. Ya estaba escrita esa profecía, que iba a venir alguien y que era Dios y que había que hacerle reverencia y glorificarle, y toda lengua tenía que confesar que Él era Dios, que Él era Jesús, que Él era el Salvador. Hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios, para gloria y honra de Dios. Esta mañana hemos llegado al fin del ayuno, ¿verdad? Porque Dios se merece toda honra y toda gloria, y usted y yo debemos de arrodillarnos delante del Dios Todopoderoso, que es sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. A Él sea la gloria, y por eso tenemos que doblar nuestra rodilla. Incline su rostro y pidamos la bendición, o démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta mañana de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Nos ha dado, Señor, ese privilegio de poder adorarle, de poder clamarle, ya que usted nos ha puesto en este lugar, Señor, para eso, para doblar nuestras rodillas y reconocer su poder, su grandeza y su nombre, Señor, que es sobre todo nombre, y que todos debemos de doblar nuestras rodillas delante de usted. Por eso, Señor, le damos gracias, porque no le importó ser Dios, ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y venir a servir a este mundo pecador para salvar. Gracias, bendito Señor, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Y ahora, Señor, oramos por aquellos que están a través de este sonido, a través de las redes, y no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Esta mañana, si usted no ha recibido a Cristo, nunca le ha conocido,
como su Salvador personal, usted puede entregar su vida a Él para reconocer el poder y la soberanía de Dios. Eso quiere decir que Dios es soberano y hace como a Él le place. Y Él va a hacer en su vida lo que a Él le place. Pero usted y yo le clamamos a misericordia. Por eso, si usted nunca le ha recibido esta mañana, usted puede entregar su vida a Él. Usted puede repetir esta oración de fe después de mí diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias, bendito Señor, por este privilegio de esta mañana, de poder estar en su casa, Señor, dándole la gloria y la honra, porque usted se lo merece. Y por eso, Señor, le pedimos que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre. Y confiados, Señor, de que nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Dios, porque Él se lo merece, porque la honra y la gloria es